Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Este evangelio nos suena ya conocido, lo hemos escuchado también en días pasados durante esta celebración de la Navidad. Pero hoy en especial puedo decir que este es el evangelio de las 3 M's, para decir que realmente se unen en este evangelio misericordia, miseria, la de cada uno de nosotros, y una cosa que le viene muy bien a Dios y a nosotros: mimarnos o dejarnos mimar. En España hay un pueblo que le llaman el pueblo de las 3 mentiras, que se llama Santillana del Mar, porque ni siquiera está llena de santos, no está en un llano y tampoco está cerca del mar. Es un pueblo muy hermoso, Santillana del Mar. Y cuando estaba leyendo este evangelio, me vino a la mente este pueblo de las 3 mentiras para confrontarlo con el mismo evangelio de hoy, que es el evangelio de las 3 verdades, de las 3 M's. Qué hermoso como el Señor vino y se posó sobre ese pesebre ahí el día de la Navidad. Qué hermoso que ese niño, con mayúscula, el niño Dios, se pose en el corazón de cada uno de nosotros en el día de hoy, final del año, y se pose sobre nuestras propias miserias, nazca ahí en la miseria que cada uno de nosotros todavía puede conservar en su corazón. Y qué hermoso que continuemos con lo que estamos viviendo. Sí, es verdad, termina un año, pero la misericordia de Dios sigue de generación en generación para todos aquellos que le temen, para decir para todos aquellos que le abren de par en par su corazón. Y ese puede ser tú, ese puedo ser yo. ¡Qué maravilla que mantengamos nuestro corazón abierto a la misericordia de Dios! La Sagrada Escritura no hace más que repetirnos en muchas ocasiones a través de los salmos, a través de los profetas, que Dios es fiel, de generación en generación. Desde que Dios es Dios, es decir, desde siempre, Dios es fiel. Por eso no cabe duda que vale la pena resaltar lo que este evangelio ya
nos dice de esa manera: al principio existía la palabra, para decir, desde el inicio Dios es Dios, y además Dios es fiel, y fiel derramando misericordia. Es decir, con el corazón que eso es Dios, con el corazón lleno de amor, sigue eternamente amando. Dios no puede hacer otra cosa más que amar. Me sabe muy bien decir lo que San Juan insiste: Dios es amor. Y no solo Dios es amor, sino además es amor, y por eso es que nos creó a ti y a mí. Porque es la única manera de manifestar que es amor, creando y creando sin esperar nada a cambio. Por eso me sabe muy bien, y creo que te cae a ti muy bien, decir que la mejor palabra que le viene a Dios es no solo dar, sino darse. Y por eso, porque le sabe muy bien darse, se da viniendo a este mundo. Otra expresión de la Navidad, otra expresión de su fidelidad. Y para venir y amarnos, peregrinó por este mundo, en aquellas tierras sencillas, en aquellas tierras abiertas al cariño de Dios. ¿Qué te parece si hoy también tú y yo caminamos con el Señor? O mejor dicho, dejemos que el Señor camine con nosotros, que el Señor venga a la vida de cada uno de nosotros, es decir, padezca con nosotros, esté al lado de nosotros. Y el Señor viene a decirnos, como este Evangelio lo recalca, que Él es la luz, Él es la vida. Pero lo dijo también cuando caminó por las tierras de este mundo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la vida no solo que nos dio el Señor, sino además la que nos mantiene. Gracias a Dios, por ahí se dice, tengo vida, gracias a Dios estoy sano, gracias a Dios. Tú y yo vivimos gracias a que Dios nos ama de una manera permanente. No es que Dios te creó y como que luego se olvidó de ti. Dios todos los días nos ama, a ti y a mí, y es bueno que lo pensemos, es bueno que lo reflexionemos día a día, porque si algún día te olvidas de que Dios te da la vida y con ello todo lo que tienes, pues te empiezas por olvidar que Dios te ama, y cuando te empiezas por olvidar que Dios te ama, pues a lo mejor es que te estás soltando de su mano, y en ese instante es que empieza a ser verdad que no solo Dios es misericordia, sino que también es verdad la otra M, la segunda M que dijimos que está incluida en este Evangelio, la miseria tuya y la mía, la miseria humana. También es verdad eso. Todos nosotros experimentamos día a día cuán débiles somos, cuán miserables somos, cómo muchas veces siendo vida, muchas veces siendo luz, deseamos estar en la oscuridad. Y ahí es donde cada uno de nosotros experimenta el pecado, la miseria, las caídas, la propia debilidad. Como San Pablo decía: Señor, yo sé bien lo que tengo que hacer y al final termino haciendo lo que no quiero, lo que no debo. Pero qué hermoso ver tu miseria, qué hermoso ver mi miseria, y digo hermoso aunque no sea nada de hermoso, porque de esa miseria que eres tú, de esa miseria que soy yo, Dios se apiadó. Y no solo se apiadó de ti, se apiada de mí y de todos nosotros, como un buen día se apiadó de Zaqueo, se apiadó de Mateo, para sacarlos de la esclavitud del dinero, se apiadó de la adúltera y de la Magdalena para buscar la felicidad de ellas que solamente la estaban poniendo en las criaturas. Se apiadó de Pedro, que lo vio llorar después de la traición, y le aseguró también al ladrón el paraíso, una vez que se arrepintió. ¿Qué te parece si tú y yo, que somos tan miserables y que vemos y repasamos hoy nuestros pecados, repásalos tú, los tuyos, yo repaso los míos ante este Evangelio, y viendo a ese niño que viene y se hace hombre como nosotros y peregrina con nosotros, ese hombre que vino a los suyos y en aquel tiempo se dice no recibieron o no quisieron recibir la luz,
Que hoy no se vuelva a repetir la historia de nuestra miseria, que viene el que es la luz y el que es la vida a traernos luz y vida a nuestras propias tinieblas, a nuestra propia oscuridad, a nuestra propia miseria para arrastrarnos por la vida, viviendo una vida que ni vida se puede llamar porque la vivimos de una manera tan desgraciada, a veces por ratos o largos tiempos. ¡No! Despertemos ante este niño que lo vemos todavía en ese pesebre como tan desprotegido, como tan tierno. Tan tierno, porque en su misericordia infinita quiere rescatarnos. Y es entonces cuando ese mismo niño a ti y a mí nos dice, como un buen día le dijo a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Y cuando el Señor te dice a ti y a mí, si conocieras el don de Dios, es ahí donde, escuchando estas palabras, sentimos la verdadera realidad de la tercera M que compone este Evangelio, la realidad de dejarnos mimar por el Señor que nos invita a conocer el don de su amor, el don de su misericordia. Qué hermoso vivir todos los días dejándonos mimar, todos los días escuchando que Jesús es el rostro visible del Padre que nos ama, del Dios que es todo omnipotencia. Y quiero recalcar esto, el Dios que es todo omnipotencia, porque ahí es donde manifiesta su omnipotencia, en donde tú y yo, por nuestra propia miseria y en nuestra propia miseria arrastrados y no pudiéndonos levantar por nosotros mismos, entonces viendo la mano de Dios que se acerca a cada uno y que te dice y me dice, ánimo, levántate, ánimo, deja a un lado tus miserias, deja a un lado tus oscuridades, deja a un lado tus mentiras, olvídate de todo lo malo que en ti ves y descubre que yo quiero amarte, que yo desde la eternidad te amé y te sigo amando y no me arrepiento de haberte amado. No me arrepiento de haberte amado. No me arrepiento de seguirte amando. No me arrepiento de amarte hasta la eternidad. Y cuando estas palabras hieren nuestro corazón, escuchando las que vienen desde el corazón de Dios, ¡ay! ¿Cómo no dejarlas que den vuelta en nuestro propio corazón para que logren sanar hasta el último rincón de él? Y así se haga realidad la tercera de las M's de este Evangelio. Mimarte, dejarte mimar por Dios. ¡Qué hermoso! Miseria rescatada por la misericordia de Dios, a base de dejarnos mimar. Que así sea, y que María nos ayude a dejarnos mimar por Dios, para que el amor de Dios no se vea interrumpido por nuestra propia miseria y las tinieblas de este mundo se vuelvan luminosidad, y el Señor contento se sienta porque vino a los suyos en esta época, en esta alma tuya y mía, y tú y yo lo recibimos hoy. Que así sea, hoy y siempre, hasta la eternidad. Amén.